Buenos días, bendiciones tengan. Que Dios les bendiga hoy a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo están allá atrás? Bien. Chévere. Qué bueno. Me alegra que estén bien. Diga conmigo, Dios está aquí. Dios está aquí. Y si Dios está aquí, Dios está aquí. todo está aquí. Amén. Amén. Puedes decirlo con propiedad. Diga, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Hay una palabra que el Señor nos dio en casa y quiero compartirla con ustedes en esta hora. Agradezco a Dios por la invitación del pastor Pedro, amigo de años, batallador desde su niñez, conocemos de hace mucho y sé que es un hombre de Dios. Agradecido de que ustedes como ministerio me hayan invitado en esta oportunidad de nuevo. Tenía unos días que no venía, estaban en pecado por eso, por no haberme invitado, pero hoy vine a liberarlos. Así que estoy contento de estar acá en esta hora con ustedes. La palabra que voy a llevar a continuación tiene como título o nombre La cueva que parió reyes. La cueva que parió reyes. A lo largo de la historia, las cuevas a veces no son lo que aparentan. Y en el caso de la cueva que voy a mencionar hoy, es una cueva importante, porque aunque era un monte, una montaña con un agujero, vino a ser ese agujero un refugio en tiempo de David. Y quiero hablarle específicamente de la cueva de Adulán. En realidad Adulán era una ciudad, y esa cueva pertenecía o estaba cercana a esa ciudad, y por ende entonces le llamaron la cueva de Adulán, como decir la represa del sombrero, ¿verdad? Calabozo. ¿O de qué? Calabozo. Calabozo. Sí, ¿verdad? Lo dejé googleado, ¿verdad que sí? Esa era la idea. Ajá, es correcto. La represa, ¿verdad? Cuando decimos voy a ir a la represa, si te va a ir ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo voy a ir a la represa, usted no se va a imaginar que yo llegue al Bulli, ¿verdad? Usted se va a imaginar que hay una represa aquí cerca. Es lo que los 5 sentidos le dictan. Entonces, era la represa, era la cueva de Adulán, porque Adulán en realidad era una ciudad. Pero una de las cosas que me impresionan no era la cueva. La cueva vino a ser no nada más un refugio, aunque era un refugio, vino a ser un útero. ¿Sí? Vino a ser un vientre donde David era la semilla. Semen viene de la palabra semilla, semen, ¿sí? Dios tomó a su semilla de David, lo introdujo en el vientre de esa montaña llamada Adulán. Y en ese útero, cuando David sale, nunca fue el mismo que entró. Igual que cuando un hombre tiene relaciones sexuales con su esposa y pone su semen, su semilla, y su semilla entra al útero y allí se gesta un niño
Y ese niño cuando nace no es esa misma esperma. ¿Usted me puede entender eso? Nunca fue igual David. Él entró como esa esperma y salió como un niño. Salió como nuevo de allí. Ahora, lo interesante del tema es que esta historia no tiene nada que ver, o no es específicamente, tiene que ver con David. Este tema tiene que ver con usted y conmigo. Porque en la historia nuestra, en nuestra vida actual, hay momentos que nos llevan a estar en situaciones como las que estuvo David. ¿Por qué David entra a la cueva? David entra a la cueva forzadamente. David no quiso nunca ni planificó. David nunca planificó estar en la cueva de Adulán. Jamás era ni un sueño para él, ni estaba agendado entrar en esa cueva. David, si usted cuando llegue al cielo le preguntase a David, David, ¿tú querías entrar en la cueva? Yo le aseguro que él le iba a decir, no. ¿Por qué? Porque en la cueva no hay lo que había en la ciudad. Porque en la cueva él estaba huyendo. Porque en la cueva fue su refugio momentáneo, porque la nación, el gobierno de la nación de Israel estaba buscando a ese hombre para matarlo, a ese chamo, a ese joven. Todos estaban en búsqueda de David. Yo quiero especular un poco, pero en algunos postes de las ciudades decía, se busca. Cuando usted llega a los aeropuertos, usted se da cuenta de la gente que busca aquí en Venezuela, o cuando sales a Colombia o cualquier parte, usted sabe que lo primero que se va en la frontera, usted se va a conseguir con carteles que dice, se buscan, recompensa tanto. Y sigue viendo, y hay una lista gigante de los malandros que buscan. De la gente perseguida, sea políticamente o lo que sea. Y en esa lista de persecución nacional estaba David. Se busca, vivo o muerto. Si lo consiguen, mátenlo. Esa era la voz de la máxima autoridad llamada Saúl. Pero Saúl tenía un problema grave. El problema que tenía Saúl era que Dios lo había rechazado porque había cometido errores como no escuchar la voz de Dios. ¿Alguien está acá? Amén. Saúl estaba endemoniado y por ende Dios lo rechazó. Y cuando Dios lo rechazó, el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Y la tristeza más grande que puede tener un hombre, o la preocupación más grande que debería tener un hombre, es que el Espíritu de Dios no esté en él. Eso es un problema. ¿Usted no ha escuchado esa canción, ese coro, ese himno bonito que dice, es un problema, es un problema? ¿No lo he escuchado? Pero dígame, pero usted no, ni por eso se ríe, Dios mío, ríase. Toca el que tiene a tu lado y dígame, ríase, por favor. Muéstreme su dentadura. Tenemos un hombre que está rechazado por Dios. Tenemos un hombre que el Espíritu de Dios lo deja. Y tenemos un hombre, un chico, un joven que ha sido elegido por Dios para tomar las riendas de una nación. Lo ungen. El profeta de turno, Samuel, recibe una orden divina y dice, úngeme a fulano de tal. Y él va y ungió a fulano de tal. En este caso, David.
Lo que no sabe David, David estaba tranquilo, entre comillas. Él comía las 3 papas, o las 4, no sé cuántas comía. Pero David estaba bien, entre comillas, estaba bien. David estaba gordito, bonito. De hecho, la Biblia lo describe. Era hermoso para ser, era tremendo músico, un tipo guapo, con una cabellera así como la mía, rubio o azules. A veces veo el espejo y digo, wow, ¿eres David o eres Richard? Y entonces el hombre estaba allí, estaba cómodo, entre comillas estaba cómodo. Y vienen a echarle esa broma con B pequeña. ¿Sabes cuál es la broma con B pequeña? ¿Sí o no? ¿Se la sabe o qué? No se la digo. No se la digo, ¿verdad? ¿Cuál es la broma que le echaron a David? David estaba tranquilo, pero cuando recibió el aceite. El problema tuyo es que recibiste aceite. Yo no sé si usted me ha entendido lo que yo le quiero decir. Todo el que lleva la marca de la unción será perseguido, será vituperado, será señalado, pero no hay problema porque justamente eso es lo que te lleva a la cueva. Y en la cueva tienes una cita. Y en esa cita nunca serás igual, nunca serás el que entró como el que salió. Así te digan lo que te digan, así vengan contra ti. Jamás serás igual, jamás serás igual, jamás serás igual. Y yo vine de parte del Espíritu de Dios a decirte que tu entrada fue con la cabeza baja. Tu entrada a la cueva fue con la cabeza baja, perseguida por tus enemigos. Toda una nación te está persiguiendo. Hay un ámbito espiritual que está contra ti. Pero he venido a decirte en esta hora, hay escuadrones del Rey Eterno. Hay escuadrones asignados a ti. Tú no estás en la cueva para morir. Tú no estás en la cueva para morir. Dios diseñó la cueva para ti, es cierto. La cueva te estaba esperando. Y lo que le da sentido a la cueva es tu unción, es tu revelación, es la presencia de Dios que está sobre ti. La cueva nadie sabía de ella hasta que llegó la unción de David, hasta que llegó la lámpara de Israel. La cueva nadie la conocía. Nadie conocía la cueva. Pero entró un hombre de Dios en ese vientre. Y Dios empezó a madurar. Ay, Dios mío. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Dice Samuel capítulo 1 verso 22. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adullam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. 400 hombres que llegaron allí, entre su familia, sus hermanos, sus primos, sus conocidos, algunos amigos que tenía, otros que no eran amigos, pero que supieron que David, el chamo que había vencido a Goliat, estaba perseguido por la justicia de esa nación, pero ellos, todo el que fue allí angustiado, señalado y endeudado, fue a buscar refugio con David. ¿Por qué van con David? Porque saben que David es un hombre de Dios. Ellos saben que David no está pasando el mejor momento, pero también saben que Dios, de una u otra forma, ellos saben que Dios está a punto de hacer una locura. Eso es lo bueno de que la unción de Dios esté en un hombre y en una mujer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Toda una nación persiguiéndolo. Los escuadrones del reino espiritual de maldad persiguiendo a David. Porque
ellos sabían, Satanás sabía que venía a continuación. Quizás no claramente, pero sí sabía que venía a continuación. Porque es que la palabra de Dios está en la atmósfera. Y Satanás sabe que con David se está gestando algo demasiado grande. No nada más para ser rey. Porque el detalle es que cuando los hombres de Dios hablan y sueltan palabras del cielo, Satanás está presto. Yo me atrevo a decir que Satanás a veces, casi siempre, cree más que usted. O sea, Satanás le da mucho más valor a la palabra que sale de la boca de Dios que nosotros mismos. Porque él sabe, Satanás, que lo que Dios dice se cumple. Él sabe eso, que lo que sale de la boca de Dios, eso es una verdad y es una realidad. Y no hay vuelta atrás, él lo sabe. Y a veces usted ignora eso o tira por tierra las palabras que le han dicho. ¿Sabe cuántas palabras le han dicho a ustedes aquí? De conquista. Pero sin cueva no hay conquista. Lo que pasa es que se nos dice, Dios siempre nos dice como Abraham, y le dice, mira las estrellas del cielo, así como la arena del mar, así será tu descendencia. Y uno se alegra, amén, me profetizaron para bien, y te daré una nación, y te haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de tus lomos voy a sacar reyes para todas las naciones. Wow, yo. ¿Tú estás hablando conmigo? Sí. Pero lo que nunca te dice el Señor es los charcos que tienes que cruzar, las veces que tienes que llorar, las veces que tienes que partirte. Porque si te lo dice, te mueres en el intento. Él te muestra lo grande donde tú vas a llegar. Y a mí me parece que a ustedes se les ha dicho muchas cosas en este lugar. Pero usted no puede olvidar la palabra que se le dijo por los baches, por las cuevas o por los procesos. El plan de Dios sigue. 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 A Dios no lo detiene nadie. Lo que Dios dijo lo cumple. Lo que Dios dijo lo cumple. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo creas o no lo creas, Dios lo va a cumplir, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es lo bueno de Dios, que no es como nosotros. Yo digo una cosa y de pronto te quedo mal. Pero Dios no. Porque Dios no pasa por encima de lo que Él dice. Él respeta su palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Y en los ámbitos espirituales, Satanás había escuchado que el reino de ese tipo que venía a continuación, dijo, y su reino será eterno. ¿Qué? Ya va, ¿qué es eso? Que su reino será eterno. Ya va, pero ¿cómo es eso si este tipo tiene que morirse? Porque este tipo creció, está desarrollándose y como cualquier mortal, él no es un ángel. ¿Qué pasa aquí? Aquí está pasando algo raro. ¿Cómo que su reino es eterno? Y el tipo empezó a enlazar. ¿Será que de aquí viene? Hay que matarlo. Hay que detenerlo. No porque va a ser rey, sino por lo que viene a continuación, miles de años después. ¿Tú estás entendiendo la cosa? Escucha, no tiene nada que ver con usted. David fue una pieza clave. Pero lo que venía a continuación era más glorioso que David. Y su nombre es Jesús, que nació de las raíces de este hombre. Satanás sabía eso. Y Satanás perseguía eso. Y Satanás quiso diluir, desgastar y derrotar a este muchacho. Pero había una palabra, escúchenme.
Satanás puede hacer lo que quiera y puede amedrentarte con lo que quiera. Escúchame en esta mañana. Satanás puede decirte lo que sea en esta hora y puede calcular y hacer lo que él quiera. Pero hay algo que Satanás no puede detener. Es que hay una palabra gravitando. Y cuando hay una palabra gravitando a tu alrededor, esa palabra que Dios soltó, que está gravitando, no puede detenerse. Nadie puede detener la palabra que sale de la boca del cielo, de la boca de Dios. Nadie puede, ningún mortal, ningún ser creado puede detener lo que Dios dijo. Y a mí me parece que Dios ya habló de ti en el cielo y se tiene que manifestar. Lo que se manifiesta en el cielo tiene que manifestarse en lo visible, y tú todavía no has salido a lo visible. Por eso tú tienes que esperar con paciencia, que aunque muchos te vean en el piso, tú tienes que verte en el espejo, tal y cual como Dios te diseñó. Dios te diseñó un rey, Dios te diseñó una potencia. Dios dijo, de él voy a ser una nación grande, de él voy a ser un rey poderoso. Cuando tú te mires en el espejo, tú no vas a ver un bachaco, una cucaracha, tú vas a ver un hombre de Dios. Las circunstancias te están abrumando, pero hay algo que está por encima de tus circunstancias, y es la palabra que fue soltada. Esa palabra todavía está viva, esa palabra todavía está gravitando. 3 días, 4 días, estaba un hombre en una cueva, estaba podrido, pero llegó la palabra a la puerta y le dijo, Lázaro, sal fuera. Aleluya. 4 días. Estaba podrido. Escúchame, porque yo vine de parte de Dios a darte esta palabra. 4 días de muerto. Todos estaban expectantes de que no había absolutamente oportunidad. Hasta las hermanas que conocían a Jesús y que eran amigas de Jesús decían, Dios mío, pero si hubieras llegado antes, o sea, ya no hay chance. Ya no hay chance, ¿por qué? Porque está hediondo. Y Jesús, dice la palabra que Jesús, Dios mío, yo voy a parafrasear un poco, no dice la escritura, pero yo me imagino a Jesús, que Jesús llora, dice Jesús lloró, pero yo estoy seguro que Jesús no lloró por lo que estaba viviendo el tipo, porque Jesús en su atmósfera, escúcheme, hay 2 atmósferas. Hay la atmósfera donde usted se mueve humanamente, y está la atmósfera de Jesús donde Él quiere que tú te muevas con Él. En la atmósfera humana el tipo estaba podrido, estaba muerto, y para los mortales estaba eso, muerto. Pero Jesús, desde que sale del sitio donde venía a casa de Lázaro, ya les había dicho a los discípulos con anticipación, les había dicho, él está durmiendo. Escúchame, Jesús le está diciendo, donde yo estoy, está dormido. En mi atmósfera duerme, en la de ustedes es la que está muerto, pero en la mía está vivo y está vivito y coleando, lo que es el que está durmiendo, pero yo quiero ir a despertarlo. Mi pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en la atmósfera tuya, en la cual tú naciste, o te vas a pasar a la que Jesús te preparó, el lugar que te preparó? Porque en el lugar que te preparó, tú no mueres, tú duermes. Y yo vine a decirte eso. Tú no estás muerto, tú estás dormido. ¿No lo crees? Tú estás dormido. ¿Por qué? Porque hay una palabra que gravita. Y esa es la palabra que nos sostiene. La palabra es la que te sostiene. No te sostiene tu habilidad, tu sabiduría, tu ministerio. Eso no te sostiene. Te sostiene la palabra que salió de la boca de Dios. Ella sostiene al universo. No te va a sostener a ti. El sistema solar y todas las
adornos. Dios sostiene los adornos. Pero tú eres su corona. La corona de todo lo creado eres tú. Ay, Dios, ¿entiendes eso? Tú eres su hijo y su hija. Si Dios tuvo cuidado de las flores, del campo, de las aves del cielo, ¿no tendrá cuidado de ti? Tú eres su hija, tú eres su hijo. ¿Alguien está acá en esta hora? David estaba en aprietos. Estaba en un verdadero aprieto. Le estaba buscando su padre espiritual para matarlo. Eso es un buen aprieto, hermano. Eso es un buen aprieto. Todavía el pastor Pedro no ha salido a casa alguno de ustedes. Ese es un buen aprieto. Su padre espiritual quería ver en la cabeza que tenía aquí, se la quería ver en los pies. Todo un ejército desplegado en búsqueda del joven David. Y ahora de todos los que se fueron con él, 400 hombres, entre sus familias y algunos otros. Y cogieron refugio en una cueva. Lo que no sabían ellos, tan ciertamente, es que la cueva ya había sido preparada. Escuchen, y no estoy hablando nada más de la cueva. La cueva fue el sitio que como dije ahorita, fue el refugio que los sostuvo por un tiempo. Les dio cobertura, los cubrió del agua, los cubrió del sol, los cubrió de los enemigos. Sí, es cierto. Pero Dios no estaba buscando que él se cuidara nada más físicamente. Dios estaba buscando es que el tipo se diera una cita con él. Y que todos los que entraran en esa cueva fueran testigos de la gloria que ese muchacho tenía. Y a su vez impartido con esa gloria a cada uno de ellos. Porque toda la gente que entró en esa cueva, no nada más David, todo el que entró en la cueva de Adulán, cuando salieron, nunca fueron iguales. Fueron unos bandidos cuando llegaron, fueron unos endeudados, tenían problemas psicológicos, tenían problemas con la nación, los estaban buscando algunos de ellos, a casi todos. Tenían problemas. Yo no dudo que en algún momento buena cantidad de los que estaban allí querían matarse en algún momento por la situación mental, psicológica y espiritual que estaban viviendo. Incluso David. Pero David estaba siendo preparado. Y no era la cueva como le dije, era el sitio. Porque es que hay un sitio que Dios nos quiere llevar. Cuando Adán peca, escúcheme, Adán está en perfección. ¿Cuántos dicen amén acá? Adán está en perfección. Eva está en perfección. Satanás engaña a Eva y Eva cae y todo lo que ya sabemos. Y se desconfiguró todo. Ese era un sitio donde Dios lo tenía. Hablo en ámbitos espirituales, no estoy hablando en lo físico, estoy hablando en el ámbito espiritual. Hay un sitio en el ámbito espiritual. ¿Estás acá? Cuando el padre va a visitar a su hijo, en una tarde va caminando en el huerto y el Señor llama a Adán. Él ya sabía, él es Dios, pero él quiere ver la reacción de su hijo. Adán. Va al huerto, va a visitar a su hijo, a su casa, como siempre lo hacía. Adán. Y Adán nada que responde. Y cuando a poco sale Adán de un matorral y le dice: Señor, aquí estoy. ¿Y qué haces por ahí, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. Porque tu diseño, en el diseño que yo te configuré, te hice nacer, yo no te metí el miedo. ¿De qué tú me estás hablando?
Pero él habla con su hijo y le dice: ¿acaso tú te comiste el árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije que no comieras? Entonces aquí empieza a describir, no, la mujer, el diablo, usted sabe la historia. Pero lo que quiero resaltar es que cuando el miedo llega, te quita del sitio. ¿Alguien está acá? Te tumba del sitio. Le explico esto con otra historia. Hay una embarcación en el mar de Galilea, y en la embarcación hay truenos, hay centellas, el agua se está metiendo, y todos los discípulos a la medianoche pegando gritos: ¡ay, Señor! Y se están muriendo. ¿Alguien está acá? Se están muriendo. ¿De qué? Se están muriendo de miedo porque ellos no quieren perder la vida. Ellos cayeron en un miedo porque no querían perder su vida. Ellos no querían llegar a su fin. Lo que a ellos se les olvida es que había una palabra gravitando. Ay, Dios mío. ¿Tú puedes entender eso? Lo que a ellos se les había olvidado es lo mismo que se te olvida a ti. Hay una palabra gravitando que se te dijo a ti, pero que usted la olvidó. Pero la palabra es eterna, y la palabra no depende de sus circunstancias. La palabra no depende de tu estado de ánimo. La palabra de Dios no depende de tus finanzas ni de tus emociones, ni de tu estado espiritual. La palabra se cumple. Lo que sale de la boca de Dios siempre se cumple. Y están a ellos entre la vida y la muerte, y de repente viene alguien caminando sobre la agua, y dice uno de ellos, más atolondrado por las circunstancias, dice: es un fantasma. Dios mío. Y dice Pedro, el salido Pedro, dice, los Pedros son siempre salidos, ¿verdad? Y dice Pedro: no, es el Señor, es el Maestro. Y dice: Maestro. Acuérdense que no lo pudo haber dicho: Maestro, si eres tú, manda que vaya. No lo pudo decir así, porque hay lluvia, hay tormenta, las olas golpean, los gritos de sus compañeros. Tenía que haberle dicho ¿cómo sería? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo le gritó? Maestro, si eres tú, manda que vaya. ¿Qué le dijo? ¿Cómo diría Pedro? 1, 2 y 3. Ajá, pero así no le dije. Alguien me dice allá atrás, por favor, rapidito. ¿Cómo le dijo Pedro? Está la embarcación golpeada, está metiéndose el agua, hay lluvia, relámpagos, centella, hay un caos, gritando todo el mundo. ¿Cómo le dijo? Ajá, por allá. ¿Cómo dijo? Lo último. ¿Sabes cómo le dijo? Maestro, si eres tú, manda que vaya. Él está saltando así en la ola, en la embarcación. Si eres tú, manda que vaya. Y Jesús viene serenamente y le dice: ven. ¿Qué soltó? ¿Qué soltó? La palabra. ¿Y qué hace la palabra? Gravita. Dios mío, ¿usted puede entender la magnitud? Cuando el Señor dice: ven, si eres tú, manda que vaya. Y Jesús le dice: ven. Cuando Él dijo ven, creó en la plataforma, escuchen, en el sitio donde está Jesús, creó una plataforma, en el sitio de Jesús. Y Pedro sale de la embarcación, se está golpeando. Él no se salió así suavecito. Él se salió con dificultad porque la embarcación está siendo golpeada por olas. Él está saltando, está inestable en la embarcación. Pero en medio de esa inestabilidad, él salta de su sitio al sitio de Dios. Usted puede entender eso. Cuando él salta de su sitio y cae en la ola, sintió estabilidad.
Y cuando él siente estabilidad, dice, wow, sí, el maestro. Ahora sí sé que es el maestro. Entró en una atmósfera distinta. El problema suyo y mío es que nos quejamos tanto en la embarcación, pero no queremos salir al sitio que fue diseñado para mí. Y tú tienes que aprender que hay sitios tuyos que son diseñados para ti en lo eterno, que no los estás disfrutando porque tú no quieres, pero ese sitio es tuyo. Y cuando él se baja de la embarcación, que entre en el sitio de Jesús, en la atmósfera eterna, divina, donde todo es posible, él empieza a caminar. Dice que él puso la mirada en Jesús y empezó a caminar hacia él. Y cuando él empieza a caminar hacia él, sin argumentos, todo iba bien. Pero cuando su mirada empezó a flaquear, se hunde. Y cuando se hundió, le dijo al Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ay, Dios mío. Le dijo así, sálvame, Señor, sálvame, sálvame. No dijo así. Se está hundiendo, se está ahogando. Tragó buchados de agua salada. Y dice, Señor. Señor, y vuelve a decir, sálvame. Tragando agua. Y el Señor mete la mano y le dice, vente, es en mi sitio donde no te ahogas, es en mi sitio donde vas a tener seguridad, es en mi atmósfera. Yo necesito una iglesia, y esto va contigo, una iglesia que entienda que hay atmósferas que conquistar, que hay atmósferas diseñadas para usted, que tú tienes que descubrirlas, que son tuyas, que no es por el pastor ni por imposición de manos. Hay atmósferas que tienes que meterte, hay cuevas donde tú tienes que meterte, y quizá sea la circunstancia que te llevó, quizás sea el momento rudo, enfermedad o lo que sea que te llevó a la cueva. Lo único que te voy a decir es que hay un plan divino, hay un plan divino, hay un plan divino, hay un plan divino. No me importa que te llevó a la cueva, no me importa lo que te ha llevado al sitio donde está. Lo que tú tienes que ver es cuando tú vayas a salir de ella, que cuando tú salgas de esa cueva, yo estoy seguro que vas a estar en el sitio eterno, en el sitio que Dios diseñó para ti. Y una vez que estás en ese sitio que Dios diseñó para ti, entonces estás capacitado para soltar una palabra, estás capacitado para reinar, estás capacitado para conquistar, estás capacitado porque tu dependencia no viene de tu intelecto, de tu humanidad, sino que tu dependencia viene de Él. Y cuando un hombre está en las atmósferas de la dependencia divina, todo lo imposible se hace posible. ¿Tú puedes entender eso? No tengas miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito. Tú no estás muerto, tú estás durmiendo. Apenas empieza lo que Dios va a hacer contigo. Si creíste que la cueva, escúchame, la cueva nunca fue diseñada para matar a David, jamás. La cueva fue diseñada para matar a David. La cueva fue diseñada para hacer crecer a uno de los reyes más fabulosos que ha tenido este planeta. Dice la Biblia que David era conforme el corazón de Dios. Escúchame, iglesia, y yo quiero que aprendas algo que yo aprendí. Escúcheme, yo aprendí algo, y esto no te da carta para que hagas lo que te dé la gana, pero yo lo aprendí. Escúcheme, se lo voy a decir como yo lo aprendí, espero me entienda y no se ofenda. Pero un maldito pecado a mí no me separa de Dios. Y cuando hablo de un maldito pecado, estoy hablando de todo. Usted todos los días peca, mete embuste, hace trampa, mira mal, habla mal, matas a un hermano cada rato. ¿Cuántos han matado esta semana? ¿No? Yo le compruebo bíblicamente que usted mató a más de uno esta semana. Si usted habló mal de alguien esta semana,
Dice la Biblia que todo el que habla mal de su hermano es homicida. Y Dios no miente. Así que si usted habló mal de alguien en esta semana, usted es un matón. Espiritualmente usted mató a alguien. Pero ese maldito pecado no te separa de Dios. Porque ese maldito pecado lo que te va a hacer es, Dios mío, perro, David, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y después, ¿qué hizo David? Dice que se convirtió David. ¿Y qué pasó luego? Enderezó sus pasos y empezó a caminar. Iglesia, usted no está muerta, usted está dormida. Pero ya son casi las 6 de la mañana. ¿Usted me entendió ese código? La noche no dura eternamente. Así que vaya preparándose, porque el baño le está esperando. El baño te está esperando. El baño para que te pongas bonito, para que te pongas lúcido, para que te cepilles los dientes, porque el día se está acercando. Y cuando el día se está acercando, necesita gente lúcida, entendida en Dios. ¿Estás acá? El día está a punto de que aparece el sol. Y cuando el sol de justicia aparece, necesita los obreros activos. Yo en la congregación le dije, este recinto es la cueva. Yo creo que todos los recintos de Dios son vientres. Todos los espacios donde adoramos a Dios son vientres espirituales. Son sitios de aprendizaje, son sitios de desarrollo. Son sitios donde tenemos encuentros con Dios, donde hay encuentros íntimos, personales, pero hay encuentros corporativos. Este es un sitio corporativo, pero este es una cueva. Este es una cueva. Y buena cueva. Y de verdad es una cueva porque tiene una sola puerta. Esta es una cueva de refugiados. Y todo el que entra en la cueva nunca fue igual. Todo hombre que tocó una cueva nunca fue igual. Elías estaba golpeando los aires. En un día glorioso, levantó el altar, confrontó a unos profetas de Baal, bajó la gloria de Dios, consumió el holocausto que había sido levantado para Jehová de los ejércitos, bajó fuego del cielo y consumió. Al otro día, por decir algo, algunos días, el hombre escucha una palabra de alguien que no debió escuchar. Y esa palabra entró dentro, tan profundo, que le produjo una melancolía tan tremenda y una depresión tan fuerte que quería matarse. Después de haber tenido un triunfo tan glorioso unos días antes. ¿Por qué pasó? Porque se movió de sitio. Él estaba en un sitio, pero se movió, se dejó mover. ¿Por qué? Por una palabra que susurró, que no era la de Dios. Y cuando te mueves del sitio pierdes. Pero Dios siempre, a pesar de que el tipo cayó en depresión y quería matarse, literalmente le dijo al Señor, Señor, quítame la vida porque yo no aguanto más esta situación. ¿Hay alguien aquí que alguna vez le haya dicho eso a Dios? Y yo lo he dicho. En algún momento de mi vida, en alguna de mis cuevas, le he dicho, Señor, ¿qué hago vivo? Quítame la vida, llévame contigo, sácame del juego.
No te sirvo para nada. Soy estorbo. La cosa corre mejor sin mí. Satanás metiéndome en la cabeza cosas. Y yo estoy creyendo que soy yo. Es que estoy repitiendo lo que Satanás me está dictando. ¿Sí estás entendiendo eso? Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué caemos en eso que cayó Elías? Porque se salió del sitio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que citarlo y le dijo: mira, cabezón, le mando un ángel, le da comida. Ay, Dios mío, lo primero que hace es darle comida porque el tipo tenía hambre, estaba debilitado. Lo primero que tú tienes que hacer es meterte con la palabra. Sí, métete con la palabra. Si tú estás en depresión, si tú tienes un problema, métete con la palabra, métete con la palabra, métete con la palabra. Yo te aseguro que al tercer día, del tercer día en adelante, metiéndote con la palabra, los pensamientos de Jesús se te meten en la cabeza, los pensamientos del diablo tienen que salir. Porque no pueden estar juntos la luz y las tinieblas. Las tinieblas te colmaron, te metieron, te engañaron, estás lleno de tinieblas. Pero cuando tú metes esta palabra poderosa en tu mente, en tu corazón, esa palabra eterna bombardea el mundo sobrenatural, espiritual de maldad y lo saca. Y una vez que tú entras en lucidez, Dios no puede hablar todavía con gente que no esté lúcida. Dios tiene que hablar con los lúcidos en el espíritu, con gente que esté en el sitio, que hablen el mismo idioma y puedan entender. Si tú estás en otro sitio, ni que te digan, que te aconsejen, que te digan, que te hablen, que te la revelación, que la unción, que te echan aceite, que te echan crema, que te echan champú, lo que te echen, no vas a entender nunca. Es en el sitio eterno, es en la atmósfera de Jesús. Y el tipo estaba googleado por un pensamiento que le mandó Satanás a través de una reina. ¿Qué hizo Dios? Le dijo: yo necesito tener una cita contigo para que tú sigas caminando y sigas haciendo cosas para mí, que te falta mucho camino por recorrer, pero que tú ahora no puedes seguir así. Tú necesitas una intervención conmigo. Y por allá en una cueva le dijo: ¡epa! ¡Sal de la cueva! Porque hay un momento de entrar, pero hay un momento de salida. Los chamos con 9 meses de gestación, no, es un peligro que duren una semana más. 9 meses en la panza de una madre, una persona, o aún hasta los animales cuando están de más del tiempo que es trazado para cada uno. Cuando te atrasas en eso puede ocurrir una tragedia, una muerte. O sea, lo que te quiero decir es que hay tiempos de entrada en las cuevas, pero también hay tiempos de salida. Tú no puedes retrasar eso. Hay tiempo de parir, hay tiempo en que la cueva tiene que soltarte. Y era momento. ¿Qué haces tú en la cueva? Le dice el Señor. No es tiempo de cueva. Y le habló y le dio una palabra y le asignó y le dijo y lo afirmó y le dijo: hay muchas cosas por hacer. Dijo: Elías, hay muchas cosas por hacer. Salte de la cueva, Elías, que hay muchas cosas por hacer. Te falta echar unción por ahí a 3 personas. Te falta tirar el manto que tú tienes a otro. Que tú crees que tú te vas a ir y tú me vas a dejar sin gente para trabajar. Tú estás equivocado. Tienes que asegurarme la generación que viene y te faltan años todavía. Deja el almatismo y deja la tontería y la estupidez. Hay cosas por hacer. Hay cosas que son más importantes que tú. Hay cosas que son más importantes que tus emociones. Hay cosas que son más importantes que tu dinero. Hay cosas eternas que tú tienes que entenderlas. A mí me parece que esa es nuestra fase. Ahí es nuestro espejo. Hay muchas cosas por hacer y nosotros vemos que se nos está acabando el mundo. Ay, Señor, se nos acabó el mundo. Ay, hasta aquí llegué, quítame la vida. Ya no aguanto más, Señor. Ay, Dios mío, que esta enfermedad, o que este dolor, o que esta angustia, o que esta desesperación. Ay, ya no aguanta más, Señor. Y los ángeles poniéndose la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, todavía no entendió. El hombre no entendió, la mujer no entendió. No he entendido todavía. Y los ángeles se preguntan allá entre ellos mismos: Naguará no entendió. Naguará, y se lo dijeron, se lo redijeron. Hay palabras proféticas, hay palabras. Dios te hizo punta de lanza en la ciudad. Dios te llamó para conquistar. Tú vas a llenar estadios, tú vas a llenar cosas. Esta gente, Dios mío, ¿será que no pueden entender
Y yo no soy un ángel, pero te vengo a decir como ministro del Evangelio, Dios todavía no ha comenzado lo que Dios va a hacer con ustedes. Si tú puedes creer eso, la palabra que se te soltó hace años aquí en este lugar está vigente, no ha caducado. La palabra Dios mío, la palabra de Dios está actualizada y te dice hoy, recuerda lo que te he dicho, recuerda lo que te he dicho, desde que te traje a este lugar, Cacamucuturu, Amanda Cacosocomo, Ampaco, Embalamoco, Sopolo Mohama, Pico Amahama, Tustuasamaha. La palabra es eterna. Sendaré poco Saramama. Mi palabra no depende de tus emociones. Mi palabra no depende de tus emociones. Mi palabra no depende de tus emociones. Mi palabra no depende de tus cuevas. Se me coto me remamosaba. Yo hago conforme quiero. Cuando y donde quiero. Profetizo que saldrá de este vientre saldrá una generación poderosa, una generación que voltea, que estremece los cimientos en el mundo sobrenatural. Cuando entiendas que el sitio donde estás todavía no lo has conquistado, no lo has entendido, pero cuando estés en el sitio que Dios diseñó para ti, en ese sitio de gobierno, en ese sitio de autoridad, entonces levantarás tu cabeza y profetizarás, y será como tú has dicho. Satanás no sabe nada, porque mientras más cueva y más proceso, el rey se está levantando. El rey está creciendo. El rey se está desarrollando. El rey se está partiendo ante Dios. Y dijo Dios, Él es conforme mi corazón. Él es conforme mi corazón. Para que Dios tenga ese concepto tuyo, Dios, Él es conforme mi corazón. O sea, yo estoy conforme como Él maneja los asuntos. Yo estoy conforme como Él vive la vida. Yo estoy conforme de su esencia. Yo estoy conforme de lo que hace, de lo que habla. A mí me agrada como es Él. A mí me conquista el corazón de mi hijo David. Él es conforme mi corazón. Amo su forma de ser. Él no me filtra tanto. Él me cree como un niño. Me cree locamente. David en plena angustia. Una de las cosas que en la cueva, que yo admiro de David, muchas cosas, pero hay una de las cosas que más admiro, y es que el tipo siempre respetó su autoridad. Su autoridad no tenía por qué tenerle respeto, porque había sido desechado por Dios. El tipo era un tipo endemoniado, a quien David, cuando llegaba y le tocaba el arpa, y con la adoración que emanaba de su corazón, los demonios lo dejaban tranquilo. Venía el Espíritu de Dios que estaba en él, se acercaba, el Espíritu de Dios que estaba en David, se acercaba al de Saúl. Y los espíritus, por el sitio que tenía David, ahuyentaban los demonios de Saúl.
¿Puedes entender eso? Era un sitio donde estaba David. Para muchos era el muchacho, para Dios era el rey. Para muchos, quizás ustedes, no, están encuevaditos ahí. No saben nada. Espérate unos días. Es cuestión de tiempo. Espérate unos días. Cuando yo comencé el ministerio, nadie creía en mí. Nadie. De hecho, algunos familiares no creían para nada. Les soy honesto, ni yo. Dudé muchas veces comenzando, muchísimas veces. Señor, ¿será? Señor, ¿estoy bien o no? ¿Estoy en la asignación correcta, Dios? ¿O estoy equivocado? Señor, Dios mío. Y tuve tiempo así. Y a veces temporadas volvía a venir ese pensamiento. ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que en realidad? Hasta que lo entendí, lo digerí y Dios me lo hizo entender. Y cuando lo acepté y lo viví y lo digerí, entonces empezaron a cambiar muchas cosas. Iglesia, Dios tiene proyectos contigo. ¿Tú lo crees? Hay una palabra de Dios gravitando sobre ti. Hay una palabra de Dios gravitando. Pero no debes olvidar la palabra porque estés en cueva. No. Ay, estoy en la cueva, Señor. Alégrate que estás en la cueva. Ay, no, es que estoy en la cueva. Yo no he escuchado gente que dice, ay, estoy en proceso. Ay, estoy en proceso. Debería ser, ¿cómo está? Estoy gozoso. Golpeado, roto, pero estoy gozoso. ¿Por qué? Estoy en la cueva. Estoy en la cueva. ¿Qué haces? Creciendo. Me estoy ejercitando. Nadie me ve, pero me estoy ejercitando. Estoy esperando mi turno. Estoy en espera de mi turno. Pero en mi espera estoy ejercitándome. Porque cuando Dios me llame, Satanás tiene que correr. Y duro. Porque me voy a levantar de nuevo. La Biblia dice que nunca el postrer estado viene a ser igual. Siempre es mayor. Cada vez que Dios quiere una gloria, cada vez que Dios quiere algo para un ministerio, lo lleva a la cueva primero. Así que no te sorprendas de la cueva. La cueva es solo un sitio que te va a llevar a otro sitio mayor. Disfrútala. Disfruta la cueva. Toca al que tienes a tu lado y dile, disfrútala. Dile, disfruta tu adversidad. Disfruta tu señalamiento. Disfrútalo. Dale. Que no importa, amén. Que tú eres un loco de carretera. Sí, aleluya, gloria a Dios. Disfrútalo. No pelees con la gente. No te defiendas. Si te dicen tripa verde, amén, soy tripa verde. Pero Jesús me quiere tripa verde. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me entiende? Disfruta tu cueva. Porque cuando salgas de ahí, la misma gente que te señaló dirá, wow, ese era el que estaba encuevado. Y usted le va a decir, sí, ¿te gusta mi corona? ¿Te gusta mi corona? Todo hombre y toda mujer que entra en una cueva es porque Dios tiene planes. Así que gózate, que los planes de Dios no han terminado. Si estás en cueva, estás en el sitio ideal para salir glorioso y victorioso. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta hora? Fuerza, con fuerza. ¿Puedes aplaudir al Rey? La cueva no fue un escondite, fue un lugar de parto. Dios oculta lo que está aquí dentro. Dios trabaja en lo secreto antes de exhibir en lo público. La oscuridad no es abandono, es preparación. La oscuridad no es que Dios te abandonó.
Jesús estaba en su último momento, en la cruz del Calvario, y dijo unas palabras célebres. Dijo, antes de decir consumado es, dijo, Dios mío, Dios mío. ¿Qué más? Ay. ¿Cómo? ¿Comida con qué? Carne asada. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Dios mío, en una versión aplicada al original, dijo Padre. Dijo, Padre mío, con angustia, oscuridad a su alrededor. Dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, venía una cueva para él, 3 días. Y la cueva no era esa cueva que él estaba temiendo. La cueva que él estaba temiendo era esa justamente, que el Padre se fuera y que lo dejara solo. Esa sí es una cueva. O esa sí es una desgracia, mejor dicho, no una cueva, una desgracia. Y él dice, y él percibe que el Padre no está. Ahora pregunto yo, ¿Jesús se equivocó? No estoy diciendo que se equivocó. Estoy diciendo que en la humanidad, escúcheme esto por favor, una revelación rápida. Jesús dice, Dios, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Te necesito en este momento de mayor necesidad. Tú me estás soltando. No te escucho, no te veo. ¿Dónde estás, Padre? Nunca he vivido esto. Nunca me he separado de ti. Somos uno. ¿Por qué no te siento? ¿Dónde estás, Padre? ¿Dónde estás? Pero es la condición de Jesús. Era el sitio donde estaba Jesús. Jesús le había caído todo el pecado de la humanidad encima. El sitio de pecado de Jesús hizo ver que el Padre no estaba. El Padre nunca lo abandonó. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero él en su condición no la vio. Y es lo mismo que te sucede a ti. Por tu situación, por tu angustia, por tu dolor. No lo miras. Pero él está ahí, nunca se ha ido. Ni se irá, porque es una promesa de él estar contigo todos los días. Él nunca se ha ido. Ay, que el Espíritu Santo se fue. No, nunca se fue. Es tu lugar. Es que te bajaste del sitio donde Dios no diseñó ese sitio para ti donde tú estás. Si tú te ubicas en el sitio donde Dios te diseñó, yo te aseguro que en el sitio donde Dios te diseñó, vas a ver su gloria, vas a escuchar su voz, vas a ver el camino claramente. Y usted dirá, ¿y por qué no hizo nada el Padre? En la desesperación de su Hijo. ¿Por qué permitió que fuera la cueva más dolorosa? Y él no hizo nada y lo vio morir, porque era el diseño, porque Dios no puede contradecir su palabra, porque era un acuerdo que había hecho con su Hijo de venir a redimir y a arreglar no nada más lo que estaba en la tierra, sino cosas que en el cielo necesitaban arreglo. Esa muerte arregló cosas en el cielo y en la tierra, y esa muerte iba a ser necesaria. Ese proceso, esa cueva tuya es necesaria. Ay, es que me porté mal, es que es necesaria. Dios necesita hombres de cueva y mujeres de cueva. No se puede liderar sin cuevas. Las cuevas son los diseños de Dios para levantar hombres y reyes y reinas de su reino. Sin cueva no hay ejército. Sin cueva no hay conquista. Por eso es que tienes que amar esa cueva, como Cristo amó a la cruz. No me la quites, decía. Es que estamos, no me la quites. Yo nací para esto. Pero el día que usted lo entienda, su caminar será más ligero. No le tengas miedo a la cueva. Toca al que tienes a tu lado y dile, no le tengas miedo a la cueva. Dile, no le tengas miedo a la cueva.
La cueva es un diseño de Dios para llevarte al sitio eterno. Ponte sobre tus pies, por favor. Espero le haya bendecido esta palabra. Levante su mano, por favor. Cierre su hijo. Gracias, Padre, por esta noche, por esta mañana. Bendigo, traje tu palabra. Creo que conforme a tu corazón hay una palabra gravitando en esta cueva. Hay una palabra gravitando en esta cueva, en este ministerio. Hay una palabra gravitando en este ministerio. Satanás tiene miedo. Satanás tiene miedo a esta palabra. Pero esta palabra se va a cumplir porque no se me toca de una vez. Solo dice Dios, esto es. Bendiga, eso bendiga el ministerio, bendiga a Pedro, sus hermanos señores, sus hijos. Bendiga en el nombre de Jesús, sus hijos espirituales. Declaro Dios que de sus lomos saldrán profetas, pastores, evangelistas, gente de Dios que lo va a ayudar a conquistar parte de esta ciudad y de esta nación en el nombre de Jesús. Si hay alguno enfermo, declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad salga de tu cuerpo por el poder de la palabra. Si hay alguno afligido, declaro en el nombre de Jesús que toda aflicción sea te suelta por la atmósfera en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. Claro que se abren los cielos, se abren los ojos espirituales en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. 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 ¿Alguien puede aplaudir a Jesús en esta hora?